Ahí va. Perfecto, estamos grabando. Vamos adentro, chicos. Si pueden avisarle a los compañeros que vuelvan quienes salieron. Y prendan las cámaras, por favor. Gracias. Bueno, la unidad 2 es el tema de esta clase sobre teoría de la acción racional. El autor que vamos a trabajar más en profundidad es Ion Elster. Las teorías de la acción racional se basan en una serie de supuestos, digamos, o tienen en común una serie de supuestos. El primero de esos supuestos es que la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual, ¿no? Digamos, se piensa la sociedad como la suma o el agregado de los individuos y se piensan los fenómenos sociales como el agregado o la suma de las acciones individuales llevadas adelante por esos individuos justamente, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el otro gran supuesto de la teoría de la acción racional es que le atribuye al individuo una naturaleza humana, ¿no? Que en realidad entendemos que es lo que tiene más que ver con el tipo de individuo de las sociedades donde se han producido las teorías de la acción racional, que en general, además de Estados Unidos, son algunas otras sociedades más ricas y de países centrales del mundo, como el caso, por ejemplo, de Elster, que es noruego, ¿no? Como ya podemos empezar a ver desde este inicio, ¿no? Con respecto al primer supuesto, vamos a ver con las otras teorías que la sociedad siempre es mucho más que la suma de sus individuos. Con respecto al segundo supuesto, que el sujeto también es una construcción social y que en la medida en que los sujetos también somos construcciones sociales, es lo que nos permite entender las diferencias entre los sujetos y las desigualdades entre los sujetos, también las desigualdades en términos de relaciones de poder entre los distintos sujetos y por lo tanto en cada sociedad y época histórica, ¿no? Entonces, digo, este segundo supuesto, digamos, esta sería como una crítica al segundo supuesto de que los individuos tendríamos una naturaleza humana y que esa naturaleza humana tiene que ver con que los individuos somos sujetos racionales. Y además, un tipo de racionalidad específica, ¿no? Que es lo que ya vamos a ver. Otro supuesto de las teorías de la acción racional es que antes que ubicarse en un plano explicativo, como en general sucede con las teorías sociológicas, ¿no? Yo decía, las teorías sociológicas buscan comprender o explicar, o a veces comprender y explicar la acción social, las prácticas sociales. La teoría de la acción racional, más que buscar explicar la acción social, lo que está planteando es un enfoque normativo que en lugar de entender cómo son las prácticas sociales, lo que piensa es cómo deben ser las prácticas sociales, ¿no? En ese sentido, hablamos de un enfoque normativo porque lo que plantea es cómo se debe actuar si se es racional. Porque, ¿cómo funciona una teoría de la acción racional? Primero, en primer lugar, para explicar por qué la gente actúa como actúa, hay que pensar cómo actuaría una persona que es racional, ¿cierto? Digamos, si estamos hablando de la teoría de la acción racional, primero hay que pensar cómo actuaría una persona que fuera racional. Para pensar cómo actuaría una persona racional, lo segundo que tengo que hacer es definir qué es lo que entiendo por racional, qué es lo racional. Y en tercer lugar, la definición que la teoría de la acción racional propone es que para ser racional, el individuo debe orientar su acción a producir los mejores resultados posibles de acuerdo a sus propósitos, a sus deseos, a sus intenciones. ¿Sí? Por lo tanto,
Es en este sentido que digo que la teoría de la acción racional dice más qué hacer y bajo qué condiciones para lograr nuestros deseos de la mejor manera posible, antes que decir por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Y es por eso, porque son teorías que están muy enfocadas en qué hacer para lograr los mejores resultados posibles, dadas nuestros deseos, propósitos, intenciones, es que son teorías muy utilizadas en las estrategias de intervención, en planes que buscan el cambio de algún aspecto de lo social, ¿no? En general, todos los programas políticos, los planes de gobierno, las acciones, digamos, tienen en mente o están basados en una teoría o en una visión de la teoría de la acción racional, cómo alcanzar de la mejor manera posible mis objetivos. Bien, en esa medida la teoría de la acción racional también es una teoría de los medios más que de los fines, ¿no? En ese sentido es una teoría instrumental. Ahora bien, no toda teoría instrumental es una teoría de la acción racional, ¿sí? O sea, toda teoría de la acción racional es instrumental, pero no viceversa. Digamos, y es instrumental en la medida que lo que está planteando es qué se debe hacer para ser eficaz. Digamos, hay acciones instrumentales que son irracionales. ¿Se les ocurre alguna? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que plantean. La pregunta es, ¿qué acciones instrumentales pueden ser irracionales? Y estoy pensando, por ejemplo, en esto. ¿Conocen esta canción, este bolero, Procuro olvidarte? ¿Lo conocen? Bueno, Procuro olvidarte es una acción instrumental irracional, ¿no? Es absolutamente ineficaz para el logro de los objetivos intentar olvidarse de alguien, porque a la medida en que uno intenta olvidarse, se está recordando a alguien, ¿verdad? De la misma manera en que es irracional intentar, por ejemplo, combatir el insomnio. Cuanto más uno se quiere dormir, más despertado y desvelado está, ¿no? Más despierto y desvelado está. Es irracional tratar de controlar la tartamudez, ¿no? Cuanto más se trata de controlar, más se tartamudea, digamos. En ese sentido, no todas las acciones instrumentales son racionales, ¿no? Procuro olvidarte es una acción sumamente ineficaz y poco racional. Bien, ¿cuáles son los principios explicativos de la teoría? Enamorarse no es instrumental. Bueno, depende. Pregúntenle a Máxima de Holanda. ¿Cuáles son los principios explicativos de la teoría de la acción racional? Uno de los principios ya lo mencionamos, que la gente actúa en búsqueda de su máximo beneficio, es decir, adopta comportamientos maximizantes, ¿no? Actuar racionalmente es hacer lo mejor posible para cada uno, para cada individuo. En ese sentido, si la teoría de la acción racional asume que la vida social es una suma de acciones individuales, se supone que si cada uno de nosotros y cada una de nosotros intenta buscar lo mejor posible para sí mismo como individuo, eso va a implicar llevar el máximo beneficio posible también a la sociedad.
nos sobran los ejemplos para mostrar que eso no es cierto, pero uno de los ejemplos, por ejemplo, clásico y además en Argentina muy conocido, son justamente las corridas bancarias, los procesos inflacionarios y también digamos, cuando buscamos estoquearnos, ¿no? Ahora, digo, el inicio de la cuarentena, se anuncia la cuarentena a partir, o el aislamiento social preventivo obligatorio a partir de las 0 horas del día siguiente, y ¿a qué hora lo anunciaron? Creo que a las 6, 7 de la tarde, una cosa así, nos quedaban 4 horas, 8 horas para que se termine el día, y hubo bandadas de personas yendo a los supermercados a estoquearse porque parecía que en vez de aislamiento era el fin del mundo y solo nuestra casa se iba a salvar. ¿Qué provocó eso? Desabastecimiento. Digo, esos desabastecimientos en algunos productos que lo vimos ahora con el ASPO son una historia conocida en Argentina, tristemente, digamos. Y eso tiene que ver con digamos, eso es lo que demuestra, que da por tierra con esta teoría, ¿no? Con este principio. Digamos, hay muchas veces en que los comportamientos maximizantes a nivel individual implican problemas a nivel social, ¿no? O son contraproducentes a nivel social, pero eso lo vamos a ver mejor la próxima clase. Alguien me preguntaba si esta teoría viene de la economía. No, John Elster es un sociólogo, pero es una teoría que ha tenido mucho éxito en economía. Ustedes saben, supongo ya a esta altura, que hay muchas de las teorías sociológicas que tienen como una versión en teoría política, una versión en teoría económica. En este caso, el autor que trabajamos es específicamente de sociología, piensa problemas sociológicos, pero sí es cierto que la teoría de la acción racional tiene mucho predicamento, digamos, en el área de las ciencias económicas, sí. Bien, entonces, los principios explicativos. La gente actúa en busca de su máximo beneficio. Otra cosa que quería decir con respecto a este principio explicativo es que la teoría de la acción racional lleva como a su máximo nivel un supuesto que es común en todas las teorías sociológicas. Hay autores, como los de la teoría de la acción racional, que dicen los sujetos son maximizantes. Hay otros autores que plantean, en cambio, que cuando se enfrentan diversas opciones de acción, lo que suelen hacer los sujetos es tomar el curso de acción que crean que le va a dar el mejor resultado. Eso es parte de la teoría de la acción racional. Ahí entra la teoría de los juegos, también la vamos a mencionar la semana que viene, o en la próxima clase, pero ya no es una visión estrictamente maximizante, ¿no? O sea, ya no es estrictamente maximizante porque es el que creo que va a ser el mejor resultado, pero no sé a ciencia cierta si va a ser el mejor resultado. Hay otros autores que plantean que la gente busca resultados satisfactorios, digamos. Y resultados satisfactorios no son necesariamente maximizantes, no necesariamente es lo mejor posible dados mis deseos, sino que algo que medianamente me deje satisfecho, satisfecha. Hay quienes dicen que lo que hacemos los sujetos es tratar de evitar el dolor y buscar el placer, pero digo, esto es muy parecido a lo de buscar resultados satisfactorios, es intentar evitar el dolor, intentar buscar el placer. Y hay otros mucho más discretos, por decirlo, los utilitaristas, dice el compañero, exactamente, los que plantean como Jeremy Bentham, plantean buscar evitar el dolor y buscar el placer. Y hay otros mucho más discretos en su planteo, como Boudon, un francés, que dice que lo que hacemos los sujetos es por lo menos buscar no perjudicarnos, ¿no? Es un planteo mucho más básico. Parsons decía que la gente busca no sufrir privaciones biológicas, viscerogénicas, decía él, ¿no? De vísceras. Lo que tratamos de no morirnos de hambre, no morir de sed, no tener demasiado dolor físico, ese tipo de cosas. Pero que también es así un planteo muy básico. Por eso digo que
los teóricos de la acción racional llevan todos estos planteos como a su máxima expresión. ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarles aquí? Digo, y me estoy yendo un poco del tema específico de teoría de la acción racional, pero que me parece súper importante tener en cuenta en sociología. Y es que hay una hipótesis básica, que no sé si habrán notado ya en todas las teorías sociológicas que han estado estudiando, pero hay una hipótesis básica en todas las teorías sociológicas, y es que la gente no es estúpida, ¿no? Que las personas, y esto tiene diferentes acentos, ¿no? Que las personas buscamos al menos mantener lo que tenemos y en lo posible mejorar, y que en todo caso siempre tenemos razones para hacer lo que hacemos. Y que estas razones pueden ser explícitas o no, en muchísimos casos son implícitas, incluso si uno les pregunta a los sujetos, en general muchas veces no pueden dar las razones o explicitar o poner en palabras las razones por las cuales hacen lo que hacen, pero el supuesto que está en todas las teorías sociológicas es que todos tenemos razones para actuar del modo en que actuamos, ¿sí? Bueno, digo, con respecto a mí me gusta mucho como darle esta vueltita al tema de la acción maximizante, de la teoría de la acción racional, porque me parece que la sociología está basada en una fe, y es una fe profundamente humanista, digamos, una ciencia que está basada en un principio irreductible, que es la fe en los sujetos, la fe en las personas. Están pensando al menos que todos tenemos razones para actuar como actuamos, que nadie es estúpido, y que si no encontramos esas razones y nos parecen que las acciones son absolutamente irracionales, absolutamente irrazonables, los que tenemos un problema somos nosotros, los que no estamos pudiendo entender y explicar por qué la gente actúa como actúa, y mucho más si nos dedicamos a ciencias sociales, ¿no? Bueno, eso. Vuelvo a la teoría de la acción racional. Hay muchas críticas, por supuesto, a esta visión de los racionalistas sobre el comportamiento maximizante, ¿no? Hay muchos autores que han mostrado, y lo vamos a ver después cuando avancemos la materia, que la gente actúa en base a lo aprendido y que orienta la acción, digamos, que eso que ha aprendido orienta su acción y que eso es lo que vuelve razonable su comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se piensa en campañas de salud pública, es muy importante, entre otras cosas, por ejemplo, saber cuáles son las experiencias que esas poblaciones tienen, por ejemplo, la vivencia de epidemias anteriores, y de cuáles han sido las formas en que han aprendido que les dan resultado para protegerse de manera individual, familiar y también como grupo social de esas epidemias. Digo, eso es algo que gente que trabaja, digo, los especialistas en campañas de salud suelen tener en cuenta, porque eso lo han aprendido de las ciencias sociales. Los sujetos aprendemos de nuestras experiencias anteriores y actuamos en función de eso, ¿no? Por ejemplo, en este contexto que estamos viviendo ahora, con una pandemia que tiene características inéditas, no es una epidemia como cualquiera de las otras anteriores, ¿no? Tiene características muy específicas frente a las cuales estamos aprendiendo a actuar. Hay muchos de los comportamientos que criticamos por poco cuidadosos, desaprensivos, y etcétera, que tienen que ver con la experiencia, lo que hemos aprendido en otras experiencias más o menos, o que pensamos que son más o menos similares, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando todo esto empezó? Que se minimizaba y se hablaba de que parecía una gripecita, porque los síntomas eran parecidos a una gripe. Es porque los sujetos estamos actuando en base a lo que hemos aprendido y esas son las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en las gripecitas tenemos estos cuidados, sí, pero ahora necesitamos otros, que son nuevos, porque esta es una experiencia nueva. Digo, pero ese tipo de cosas
no justifican lo que se hace. Lo que digo es que estas son el tipo de cosas que tenemos que pensar para entender por qué se hace lo que se hace. No es lo único que permite entender y explicar lo que está lo que nos está pasando, pero digo, lo doy como un ejemplo del modo de pensamiento o por dónde dicen estos autores que habría que buscar la explicación. Estos autores que piensan que los sujetos orientamos nuestras acciones de acuerdo a los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de nuestra trayectoria. Desde esa perspectiva, critican este primer principio explicativo de la acción racional, que es que siempre tenemos comportamientos maximizantes y que actuamos de manera racional, ¿no? No siempre es racional y no siempre podemos dar cuenta de esa racionalidad. El segundo principio explicativo. El comportamiento de los sujetos es necesariamente consciente, ¿no? La acción racional, si uno tiene que pensar cuál es el medio más eficaz para alcanzar sus objetivos o sus propósitos, tiene que hacer toda esta operación intelectual, digamos, de manera consciente. Sabemos, y las teorías sociológicas, muchas y de diversos enfoques, han demostrado que la mayor parte del comportamiento social no es consciente. De un modo tan sencillo como el modo en que ahora estoy gesticulando, hacia dónde miro, por más de mi esfuerzo consciente de mirar a cámara para, digo, hacia dónde miro, cómo gesticulo, cómo me muevo, el tono de voz con el que hablo, no es necesariamente consciente. El tipo de palabras que elijo para expresarme, en un punto son conscientes porque la clase está preparada, pero hay otro punto en el que no, en el que se escapan, ¿no? Hay cosas que se escapan a la conciencia. Bien, y así con todo. Piensen cuántos de los comportamientos que realizan en el día son conscientes. Muy pocos. Bien, el tercer principio explicativo en la teoría de la acción racional es que las oportunidades están dadas. La teoría de la acción racional sí plantea una idea de condiciones objetivas, que son esto, Elster las llama las oportunidades, es decir, aquello que es externo al sujeto y que implica restricciones u oportunidades para su acción. Pero el problema que tiene la teoría de la acción racional es que esas oportunidades no están historizadas, no tienen una teoría de las oportunidades. Digamos, la teoría de la acción racional no explica de dónde salen esas oportunidades, cómo es que que ciertos sujetos llegamos a tener ciertas oportunidades y otros no. La teoría de la acción racional no explica por qué nosotros y nosotras podemos conectarnos para tomar clase y otros no. ¿Por qué tenemos la oportunidad de estar viéndonos las caras? Porque nosotros estamos conectados, estamos con las cámaras encendidas, estamos con audio, etcétera, y otros no. Eso no tiene que ver con la racionalidad, ¿no? Ahí están entrando a jugar un montón de otros factores que la teoría de la acción racional no está teniendo en cuenta. Porque las oportunidades también son construcciones sociales, tanto como los sujetos somos construcciones sociales, las oportunidades también se construyen socialmente. Y además hay otro factor, y es que los sujetos incidimos en las oportunidades, ¿no? Los sujetos también modificamos nuestras propias oportunidades, las ampliamos o las restringimos con las acciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra trayectoria. Eso es algo que la teoría de la acción racional tampoco considera ni conceptualiza. Bien, el cuarto principio explicativo en la teoría de la acción racional es que la información es un insumo crítico. En la teoría de la acción racional, la información que tenemos sobre nuestras oportunidades puede ser limitada o puede ser errónea. Pero una vez más, la teoría de la acción racional se pierde cosas. Se pierde, por ejemplo, de
toda la información que hemos incorporado, como decía hace un rato, en materia de aprendizajes que hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria vital. Toda esa información incorporada como aprendizajes y que nos hace actuar de manera, digo, de esta manera no consciente, porque es en general lo que orienta nuestro modo no consciente de actuar, es lo que la teoría de la acción racional ignora, ¿no? La teoría de la acción racional está poniendo el énfasis en esto, solo en si la información alcanza o no alcanza y si es acertada o errónea, y hasta ahí llegó. Y en la información, por supuesto, a la que se puede acceder de manera consciente, ¿no? Y el quinto y último principio explicativo en la teoría de la acción racional es que también los deseos son algo dado. Y sí, en todos los enfoques subjetivistas de la acción es necesario suponer alguna orientación de la acción, ¿no? Digamos, si los enfoques subjetivistas son los que estarían más cerca de ¿no? De este límite en el que yo decía, más cercanos a explicar la acción por la libertad de los sujetos, es decir, por la propia voluntad, propósitos, deseos de los sujetos. Si adoptamos un enfoque subjetivista que nos aleja de decir que el sujeto solo actúa en la medida en que la estructura determina su acción, necesitamos postular que esos sujetos orientan su acción de acuerdo con determinadas intenciones o de determinadas intencionalidades o propósitos u objetivos o deseos, digo, según cómo lo nombre en cada teoría. Sin embargo, lo que la teoría de la acción racional, y digamos, eso es así, eso podemos entender de la teoría de la acción racional. En lo que nos parece que la teoría de la acción racional hace agua, es en que supone que esos deseos son estables con respecto a determinadas cuestiones básicas. Por ejemplo, esto que decíamos antes, se supone que todos vamos a preferir la salud a la enfermedad. Sin embargo, o que vamos a preferir el placer al dolor. Sin embargo, hay muchísimos contraejemplos, ¿no? Los ejemplos más clásicos en sociología vienen de las religiones. Ustedes saben que en las religiones, digo, hay mártires, hay autoflagelación, hay penitencia, hay ayunos, ¿no? Hay negarse a transfusiones de sangre que pueden salvarle las vidas. Digo, hay muchas de estas prácticas que hacen elegir de manera consciente el dolor por sobre el placer, o elegir de manera consciente la enfermedad o la muerte incluso por sobre la salud y la vida. También encontramos este tipo de opciones que funcionan como contraejemplos en la política, ¿no? La resistencia a los regímenes dictatoriales, por ejemplo, o a diferentes modos de regímenes opresores, implica en muchos casos poner en riesgo la propia vida porque se cree en ese proyecto político de liberación frente al autoritarismo, ¿no? Y de liberación colectiva, de liberación popular frente al autoritarismo, lo que puede implicar el autosacrificio o el exponerse al propio sacrificio, ¿no? Al sacrificio de la propia vida también. Y ni hablar en ejemplos más complejos como los que estuvimos viendo en los últimos tiempos en nuestra sociedad, digamos, acá en Argentina y en nuestras ciudades. Digo, las marchas anti-cuarentena, las marchas por las libertades individuales, ¿no? Quiero la libertad de enfermarme si quiero. Entonces, no está claro que siempre se elija el placer por sobre el dolor, la salud por sobre la enfermedad. Bueno, y otra cosa, otro punto para hablar, hablar con respecto a esta idea de la teoría de la acción racional de los deseos como algo dado, es que la construcción de los deseos también es una construcción social.
Digamos, para todas las teorías sociológicas, la construcción de los deseos los deseos en sí son resultado de un arduo trabajo previo, ¿no? De trabajos que nos llevan años, que nos llevan toda la vida, que nos llevan toda la trayectoria vital, ¿no? Los deseos no nos aparecen así de la nada, y no todos somos capaces de desear el mismo tipo de cosas, ¿no? También deseamos en la medida que deseamos aquello que pensamos que es posible desear para nosotros, ¿no? No todos los sectores sociales, no todos los géneros, no todas las edades deseamos el mismo tipo de cosas. Porque aprendemos a desear, aprendemos qué es lo que puede ser posible y deseable o no para nosotros. En cambio, en la teoría de la acción racional, el deseo está dado, ¿no? El deseo aparece como algo natural, como algo evidente, como lo que viene con el sujeto, y tampoco hay una problematización ni una puesta en cuestión de ese deseo. No hay una teoría del deseo en la teoría de la acción racional. Bien, y para otro último punto que quería marcar de la teoría de la acción racional es que son teorías del presente, ¿no? Como estuve diciendo todo el tiempo, no tienen una mirada sobre la construcción social, ¿no? Están siempre mirando mirando sobre el presente. Dado este deseo actual, y dadas las oportunidades actuales con que cuenta el sujeto, cuál es el mejor curso de acción para lograr su propósito o dar cumplimiento a su deseo, ¿no? Entonces, las acciones sociales en la teoría de la acción racional son resultado de opciones estratégicas, conscientes y racionales destinadas a obtener los mejores resultados de acuerdo con mis deseos y con la información que cuento sobre mis oportunidades. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo vamos? Muy bien, todo bien. Bueno, súper. Vamos a entrar entonces a pensar o a hablar más específicamente de Jon Elster. Yo les quería mostrar a Jon Elster es un profe que nació en 1940 en Oslo, en Noruega, y estudió en Francia. La imagen que les voy a mostrar, digo, no puedo poner videos ni sonidos porque estuve probando y suena espantoso, pero ustedes tienen el link de esta imagen que les voy a mostrar, que es, lo tienen lo tienen en el aula virtual, en la pestaña de unidad 2, donde dice materiales del autor Elster. Ahí tienen el enlace a una entrevista a Elster que tiene filminas en inglés, pero todo el audio está traducido, digamos, todo el audio es en español, y al menos en la primera parte trata los temas que estamos tratando en esta clase, o sea que, digo, puede estar bueno también verlo, escucharlo, y quienes saben inglés leer sus propias filminas, ¿no? Es esta. Ahí les muestro.
sacar el sonido porque se escucha muy mal. Ahí está. Sí, es lo que les decía, tiene un sonido espantoso. Oh. Bueno, ese es Elster. Bueno, nada, para que lo pudieran ver nada más, ese es Elster, ese enlace lo tienen y como les digo, está buena la conferencia porque es súper claro, digo, él escribe además de manera muy clara, bueno, toda la bibliografía y lo que vamos a trabajar en esta clase y en la próxima, y la bibliografía que tienen obligatoria es de este libro, que es Tuercas y Tornillos. Escribe de manera súper clara y es muy claro en su exposición. No mueve las manos nada más, no sé, el hombre está todo el tiempo así. Pero bueno, está bueno pues está en español también. Bueno, les contaba que Elster nació en 1940 en Oslo, hizo su doctorado en la Sorbona en París y su tesis fue sobre Karl Marx. Pero a Elster lo dirigió Raymond Aron. Raymond Aron en ese momento era muy crítico de los estados comunistas reales, digamos, de los sistemas comunistas existentes en ese momento, y también era muy crítico de sus colegas marxistas, bueno, porque decían, digo, había una serie de críticas, pero que eran muy estructuralistas o que habían virado al estructuralismo y que además apoyaban el autoritarismo de los sistemas comunistas, digamos, dicho muy simplificadamente. Entonces, Elster siempre se reconoció como marxista, ¿no? Un marxista extraño, un marxista analítico, digo, la corriente a la que pertenece Elster es el marxismo analítico. Fue miembro del Grupo de Septiembre, que era un grupo de intelectuales que en los años 80 hacía reuniones en septiembre, o todos los septiembres, y que se identificaban como marxistas analíticos. En general, los marxistas analíticos tienen propuestas, digo, son teorías sumamente interesantes, digamos, porque son como muy diferentes a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados a leer, por lo menos de este lado del mundo. Bueno, y entre ellos se encontraba Elster, digamos, y él dice que cuando le preguntaban en entrevistas qué es lo que le quedaba de marxista, ¿no? En toda su propuesta de la teoría de la acción racional, él lo que sostenía es que él tenía los mismos objetivos que el marxismo, digamos, como los mismos ideales que el marxismo, y que estructuraba desde la perspectiva analítica, no dialéctica, sino desde la perspectiva analítica, buscaba contribuir teóricamente a los mismos ideales del cambio social. Pero no es solo un cambio de la dialéctica a la metodología analítica, no es solo un cambio metodológico, sino que, bueno, como ya hemos empezado a ver, digamos, ya plantear que la acción, la vida social está basada en la acción humana individual, cuando la propuesta marxista es que está basada en la acción de los colectivos con mucha influencia de las estructuras, es pensar la acción totalmente, de una manera totalmente diferente.
Elster fue profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Columbia, y fue profesor también en Francia, en el Collège de France, que es como lo más en ciencias sociales, en Francia. Y Elster era hijo de un periodista y que fue gerente del Servicio Público de Radiodifusión de Noruega. Digamos que son empresas estatales muy importantes. Nosotros no tenemos en América Latina empresas estatales de radiodifusión como las de servicio público en algunos países europeos, entre ellos Noruega, digo, al estilo BBC en Inglaterra, por ejemplo, y hijo de una poeta. Su mamá era poeta. Bien, ¿cuál era el planteo, cuál es el planteo básico de la teoría de Elster? Hoy vamos a ver como los elementos básicos de su teoría, y en la próxima clase vamos a ver ya algunas complejizaciones que él plantea cuando pasamos de la acción individual a la interacción y la acción colectiva. Elster va a plantear que hay, entre los mecanismos productores de prácticas sociales, hay fundamentalmente dos mecanismos, que uno de esos mecanismos es el de la elección racional, que es el que más le interesa a él, que es esto que decíamos, la elección guiada por deseos, por preferencias, por necesidades de los individuos, y que está orientada a los resultados y a buscar los mejores medios para obtener esos resultados, y que el otro mecanismo es la acción por cumplimiento de normas. Digamos, cuando la acción lo que busca es hacer lo que se debe hacer. Elster tiene otro libro que se llama El cemento de la sociedad, que es un libro en el que analiza, digamos, si aquí en Tuercas y Tornillos, él trabaja sobre todo la teoría de la acción, la teoría de la elección racional, o analiza las acciones por elección racional. En El cemento de la sociedad es un libro que está completamente abocado al estudio de la acción por cumplimiento de normas y a cómo se vinculan la acción racional y la acción por cumplimiento de normas. Digamos, ahí hay como variantes muy interesantes de su teoría, ¿no? No las ponemos como obligatorias en el programa de la materia, pero si les interesa, digo, también son aspectos muy interesantes. Bien, vamos por, digamos, lo que vamos a trabajar es el mecanismo 1, el de la elección racional. Elster postula, Gonzalo me dice si es posible. Disculpen que creo que me he perdido chats, ¿o no? Es posible que haya tomado parte de la tipología de acción de Weber, sobre todo con arreglo a fines y con arreglo a valores. Por la orientación de la acción, sí. Igual Elster no es un weberiano, digamos, o sea, eso es lo que tiene. Weber es un clásico y en esa medida muchos de los autores que vemos en esta materia, en teorías sociológicas 3, toman aspectos de Weber y puede haberlo tomado para la tipología, digo, esto de la elección racional y por cumplimiento de normas, pero bueno, ahora vamos a ver que Elster no es muy weberiano, que digamos. Dice que Elster postula 3 condiciones para que la acción sea racional, que la primera condición es que se busque el mejor medio o el medio óptimo para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias sobre las oportunidades existentes. Voy a decir los enunciados y después le vamos a entrar a cada enunciado, ¿sí? Es decir, que esta primera condición lo que va a postular es la eficiencia en el resultado, ¿verdad?
si se busca el óptimo medio para alcanzar el resultado, dadas las creencias que se tienen sobre las oportunidades existentes. La segunda condición es que esas creencias sobre las oportunidades existentes tienen que ser óptimas dadas las pruebas de las que dispone la persona, es decir, dadas la evidencia de la que dispone la persona. Y la tercera condición es que la persona debe reunir una cantidad óptima de información, una cantidad óptima de evidencia o de pruebas, que no tienen que ser ni demasiadas, o sea, ni muchas ni muy pocas. Y que esa cantidad depende de los deseos, digamos, de qué es lo que busca y de la importancia que le asigna a lo que busca, y también de los costos de su decisión, y de las creencias que tiene sobre los costos y beneficios de reunir más o menos información, ¿no? Entonces, esta tercera condición, si la primera lo que buscaba era la eficiencia en el resultado, en esta tercera condición lo que se busca es la eficiencia en el procedimiento, ¿verdad? En cómo vamos a llegar a ese resultado. Entonces, si ustedes se fijan bien, acá no tenemos solo, como en todas en las teorías de la acción racional en general, tres elementos que eran deseos, oportunidades e información sobre las oportunidades, sino que Elster agrega un cuarto elemento que son las creencias. Entonces tiene deseos, oportunidades, información sobre las oportunidades y las creencias que tiene sobre sus oportunidades dada la información existente o que puede llegar a reunir, ¿no? En la teoría de Elster hay 4 elementos que lo va a poner a jugar de diversas maneras. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las relaciones entre oportunidades y deseos, que es como el par básico en toda teoría de la acción racional, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer dados mis deseos y mis oportunidades para alcanzar mis objetivos? Y después vamos a ver la relación creencia-información, que son los 2 elementos nuevos que va a introducir este. Bien, los 4 elementos, me pregunta Belén, son, en principio, todas las teorías de la acción racional, todas consideran, aunque le pongan distintos nombres, consideran oportunidades y deseos. Es decir, cuáles son los objetivos, los propósitos de los sujetos, y cuáles son las oportunidades y restricciones con las que cuenta para alcanzarlos. Entonces, dados esos deseos y dadas las oportunidades externas con las que cuenta, ¿cuál tiene que elegir el mejor medio para alcanzar sus deseos? 2 elementos. Son los 2 elementos básicos de toda teoría de la acción racional. Algunos, y entre ellos Elster, incorporan la información que se tiene sobre las oportunidades existentes, porque un sujeto puede no saber qué oportunidades tiene. Y Elster agrega otro elemento más que hasta donde yo leí, esto ya solo aparece en Elster, y es el de las creencias, que es que uno cree, que actúa en base a lo que cree que son sus oportunidades, dada la información con la que cuenta. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, perfecto. Entonces, para explicar las prácticas, es necesario, les decía, desde la teoría de la acción racional, considerar en principio estos 2 elementos, oportunidades y deseos. Las oportunidades son lo que puede hacer un individuo, y esto incluye las restricciones físicas, económicas, legales, psicológicas que enfrentan los sujetos. Las oportunidades son
objetivas y externas, ¿no? Lo que el sujeto no puede manejar, ¿no? Las condiciones objetivas, dicho desde otras perspectivas. Y los deseos son lo que el individuo quiere hacer, ¿no? El deseo es el único elemento independiente al cual se subordinan los demás en la teoría de la acción racional. Es lo que se quiere hacer, es subjetivo, es interno a los individuos. Como la caja negra en la teoría de la acción racional, ¿no? Aquello de lo que menos sabemos, lo que se postula, pero que no conocemos. ¿Cuál es la relación que se da entre oportunidades y deseos? En general hablamos como si las oportunidades y los deseos fueran dos cosas separadas entre sí, ¿no? Independientes entre sí. Pero hay casos en que tanto las oportunidades como los deseos tienen la misma dirección. Ahí Elster pone un ejemplo que dice que Tocqueville decía que en Estados Unidos los votantes, digamos, cuando ya estaban en procesos de democracia por voto, digamos, democracia representativa, que los votantes no elegían hombres distinguidos, como se decía en esa época, digamos, que no elegían hombres de clase alta, porque para ocupar cargos públicos, digamos, que no votaban a personas de clase alta, porque coincidían sus oportunidades con sus deseos, es decir, porque no tenían la oportunidad de votarlos porque los hombres distinguidos no se presentaban como candidatos para cargos públicos, pero además porque no tenían deseo de votarlos, porque aún si se hubieran presentado, no hubieran elegido los estadounidenses no hubieran elegido a alguien a quien sentían o percibían como superior, ¿sí? Entonces, en este ejemplo de Tocqueville que da Elster, las oportunidades y los deseos van en la misma dirección, ¿no? No tenían posibilidad de hacerlo, pero aún si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo, no lo iban a hacer, no tenían el deseo de hacerlo. Bien, pero hay otros casos en que las oportunidades van en una dirección y los deseos van en otra dirección. Por ejemplo, en este. Si puedo. Por ejemplo, en este, ¿verdad? ¿Conocen la fábula de la zorra y las uvas? Este es un caso en que, digo, la fábula de la zorra y las uvas, por si alguien no la leyó o no se la leyeron de chiquito, las oportunidades modelan a los deseos, ¿no? La zorra desea las uvas, pero las uvas están demasiado altas, no las puede alcanzar, intenta, salta, pone escalera, además, no las puede alcanzar y entonces termina diciendo la zorra, como decía el chavo, al cabo que ni las quería, ¿no? Las uvas no me interesan, yo no deseaba, no tenía ningún interés en comer uvas. Entonces, en este caso, ahora tengo que volver a la clase. ¿Les compartí? Ah, perfecto, buenísimo, ahora voy, porque es bonita. Ya vamos a aprender. Es que me dice que elija lo que quiero compartir y solo me da opción compartirlos a ustedes mismos. Ah, está. A ver. Ahora sí. Bueno, este era. El de la zorra de las uvitas. ¿Ahí sí? ¿Lo vieron? ¿Tampoco?
Ah, muy bien. No, me dicen que sí. ¿Por qué algunos que sí, otros que no? Ah, sí, ya lo saqué. Sí, sí, perfecto. No, no, es que ya lo saqué, era para que vean, era el dibujito ese nomás. ¿Qué? No, que había salido un segundo nomás solo. Había salido rápido, o sea, salió, se ve que demoró en salir y después tuvo un ratito, un segundo. Ah, mira, bueno, está bien. Bueno, igual, estábamos en que hay quienes plantean que deseos y oportunidades están separados, que son independientes entre sí, otros que, como el ejemplo de Tocqueville, plantean que deseos y oportunidades van en la misma dirección. Hay otros en que dicen que van en direcciones opuestas, por ejemplo, cuantas más restricciones tengo, más razones tengo para cambiar, pero menos posibilidades de encarar el cambio tengo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estoy en situación, no sé, de mayor precariedad, de mayor vulnerabilidad, más razones para impulsar un cambio tengo, pero también tengo menos oportunidades para hacerlo, ¿no? Entonces, deseos y oportunidades van en direcciones opuestas. Y hay otros casos en que las oportunidades modelan a los deseos, como este ejemplo de la zorra y las uvas, ¿no? No las alcanzo a las uvas, entonces no las quiero, o los deseos modelan a las oportunidades. Que, por ejemplo, cuando, vamos a ver si ahora me sale, a todo esto tengo que aprender, tenemos que seguir teniendo clase. Por ejemplo, en el caso de Ulises y las sirenas, ¿no? Era de interés de Ulises reducir sus oportunidades pidiendo a los marineros que lo aten a un poste, a un mástil del barco, y poniéndole al resto de los marineros, al resto de la tripulación, cera en los oídos para que no escuchen a las sirenas y sigan navegando, sigan remando y no se tiren al mar y sean devorados por las sirenas. Entonces es del interés de Ulises reducir sus posibilidades, reducir sus oportunidades para no lanzarse al mar y ser devorado por las sirenas, y sí poder escuchar el canto de las sirenas que todos decían que era tan bello, ¿no? Entonces, en este caso, los deseos modelan a las oportunidades. También en el caso de quemar los puentes en o quemar las naves en una guerra, ¿no? Cuando los generales no querían que la tropa avance y que no se obligarla a pelear para que no, digo, que aunque se asuste no pueda huir, eran conocidas estas medidas de quemar las naves, quemar los puentes, ¿no? Que ahora pasaron como a ser frases de nuestro sentido común. Son casos en que los deseos modelan a las oportunidades, es decir, para alcanzar el deseo se elige restringir el conjunto de oportunidades que se cuenta, con los que se cuenta. ¿Sí? Bueno, hay una canción de Nick Cave, no sé si alguien lo conoce, que se llama La canción del barco de Ship Song, que es preciosa y habla justamente del quemar las naves. Bueno, digo, estas son las diferencias o las distintas relaciones que pueden establecerse entre las oportunidades y las creencias en vistas a la acción racional. ¿Alguna pregunta, duda, consulta hasta aquí, comentario? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Sigo?
Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, trabajamos con la relación entre oportunidades y deseos, que yo les decía son los dos elementos básicos en toda teoría de la acción racional. Y hay otros dos elementos que Elster introduce, que son las creencias y la información, o las creencias y las evidencias, las pruebas. Entonces, dice Elster que en rigor lo que explica la acción social son los deseos y las creencias acerca de las oportunidades, o sea, lo que creemos que son nuestras oportunidades, ¿no? No las oportunidades objetivamente existentes, sino las oportunidades que el individuo alcanza a ver como tales, a considerar que tiene. Me pregunta Juana si la teoría de la acción racional se puede considerar como antecedente de teorías más actuales ligadas al emprendedurismo. Yo no creo que el emprendedurismo sea una teoría, por lo menos hasta donde yo conozco, pero sí, seguro que está en la base de esta idea. Sí, en la base, digamos, me parece que son más bien estrategias de acción, ¿no? De intervención, y sin ninguna duda está en la base de esas estrategias. Lo que me pregunto, pensando en el emprendedurismo, es cuánta información tienen acerca de las oportunidades reales que tienen de tener éxito y de ser eficaces en sus emprendimientos, digamos. Ese es como el punto clave, me parece, es el cuello de botella. Es justamente esto, la relación con las creencias y las evidencias, al menos a mi juicio, ¿no? Bien, las creencias que se tienen, o la definición de creencias en Elster, como ven, no son creencias religiosas, sino es una creencia basada en evidencia, basada en información. O sea, la creencia depende de la información que se dispone sobre las oportunidades. Entonces, si la creencia depende de la información con la que se dispone, puede también ser errada, ser equivocada, ¿no? Pueden ser creencias equivocadas. A veces puede ser que no se conozcan algunas oportunidades que se tienen para realizar los deseos. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Si no se conocen ciertas oportunidades por falta de información, puede ser que no se elija el mejor medio disponible para realizar el deseo. A ver, Romeo quería estar con Julieta, Julieta quería estar con Romeo, ya conocemos la historia, me imagino que todos y todas, por lo menos un poco. A Julieta le habían dicho que se hiciera pasar por muerta, le dan una pócima que parece muerta y se iba a despertar para poderse encontrar libremente con Romeo, pero Romeo llega, la cree muerta y cree que su única oportunidad para estar con ella es morir también, ¿no? Creyendo en la vida más allá de este mundo, cree que su única oportunidad para estar con ella es muriendo también. Y entonces se suicida. ¿Qué le pasó al pobre Romeo? No es que fue irracional, es que su creencia, digamos, para realizar su deseo, vio las oportunidades de las que disponía y en realidad no tuvo una creencia sobre sus oportunidades que estaba basada en falta de información, ¿no? No tenía la información de que efectivamente Julieta no respiraba y no tenía pulso en ese momento, pero que eso no era igual a la muerte, que después iba a despertarse. Bien, no sabía que existía esa otra posibilidad. También puede ser que
si me están diciendo algo, díganme con audio cuando tengo la pantalla compartida, porque no les estaría viendo el chat. ¿Dale? Uy, Dios. Se me estaría volviendo loco mi Meet. Sí, solo se comparte. ¿Qué? Bueno, ahora el Power, pero recién se compartía como... Dale. Ahora se ve el Bueno. Power, no sé si quieres estar compartiendo Sí, el Power o no. eso, sí, perfecto. Estamos acá. Bueno, entonces, pueden no conocerse ciertas oportunidades por falta de información, es lo que le pasó a Romeo. Después, pueden creerse que son factibles oportunidades que no están disponibles. Por ejemplo, cuando fue la Guerra de Malvinas, se decía que Estados Unidos, no sé por qué extraña razón, se creía que Estados Unidos podía llegar a apoyar a la Argentina en esa guerra. Entonces, se creía en una oportunidad que no estaba disponible, ¿no? Nunca estuvo entre el cálculo de posibilidades de Estados Unidos apoyar a Argentina. Es decir, también son creencias, digamos, al creer como disponibles, oportunidades que no están, sí, creer como disponibles, oportunidades que no lo están, ¿no? Que no están disponibles. Y otro es el caso de Otelo y Desdémona, que es este ejemplo que puse acá, otra de las obras de Shakespeare clásicas, en que la creencia de Otelo está errada porque se basa en información falsa, ¿no? Yago le hace creer que Desdémona le es infiel, ¿no? Y Otelo actúa en base a esa evidencia falsa. Bien. Entonces, tenemos estas también relaciones como complejas entre creencias e información o entre creencia y evidencia, ¿no? No siempre es transparente esa relación, no siempre está clara esa relación. Piensen además en la cantidad de creencias erradas y de acciones aparentemente racionales que se toman en base a creencias basadas en información falsa, en información incompleta o en evidencia equivocada sobre las oportunidades con las que se cuentan, ¿no? Digo, también es una problemática social importante y es algo también importante en términos de lo que estamos viviendo actualmente. O sea, las acciones individuales basadas en información falsa, en creencias basadas en información falsa, han llevado a la muerte a algunas personas. Sí, a Trump y a Bolsonaro, pero también estoy pensando, Trump y Bolsonaro son especialistas en esto, pero también estoy pensando en Argentina, exactamente, en el consumo de cloro, exactamente, de dióxido de cloro. Y desastres en guerras, como el ejemplo que puse, digamos, no son problemáticas inocuas, digamos, son cuestiones centrales en la teoría sociológica también, ¿no? Entonces, ¿qué es de esto poco que estamos viendo de Elster? ¿Qué es lo interesante de Elster? Digo, por eso elijo a Elster para trabajar teoría de la acción racional y no a otros teóricos de la acción racional. Es que Elster está siempre mostrando, digamos, aunque él sigue apostando a la teoría de la acción racional, con todas las críticas que hemos planteado al principio, Elster es un teórico fino, entonces él se da cuenta de estos baches y está todo el tiempo mostrando que la acción racional no es infalible. Él la sigue defendiendo, ¿no? Como teoría. Ustedes, si les interesa ver esa conferencia que les pusimos, él sigue defendiendo como teoría, pero es un tipo que se da cuenta
de todas las limitaciones y las trabaja, le busca la vuelta, las muestra, las pone en evidencia, digamos, las argumenta. Bueno, entonces me parece súper interesante, más que para pensar en la racionalidad, es para pensar en los límites de la racionalidad. Me pregunta Paloma si, ¿cómo es la pregunta? Si la información es vista como una condición objetiva y las creencias como subjetivas. No, las condiciones objetivas son las oportunidades. Las creencias ya son propias del sujeto, digamos, son una de las características del sujeto, lo mismo que los deseos son propias del sujeto, que se basan en información sobre las oportunidades. La información sí es objetiva, es externa al sujeto, y es lo que se puede recabar más o menos, se puede recabar más o menos información, y se puede recabar información acertada o errada, digamos. Eso es objetivo y es externo. Pero la creencia que se forma basada en esa evidencia es propia del sujeto. ¿Sí? Bien. Entonces, muy bien. Entonces, la racionalidad es una relación entre una creencia y los fundamentos de esa creencia, la evidencia, las pruebas, la información en la que se basa. Por lo tanto, es necesario no solo que las creencias sean racionales, sino también que la cantidad de pruebas reunidas sean óptimas, ¿no? Es decir, que la información que he reunido es óptima en algún sentido. Piensen en esto, ¿no? Que lo que decíamos al principio, en la teoría de la acción racional, cada uno de los puntos tiene que alcanzar su máximo, su óptimo, ¿no? Lo mejor posible para que sea considerado racional. Entonces, ¿en qué medida o cómo podemos pensar que la cantidad de pruebas reunidas o de información que reunimos para una determinada acción es óptima o es, máxima, es racional? El acceso a la información, ya lo sabemos, y en contexto de emergencia sanitaria lo aprendemos aún más, y quienes nos dedicamos, como también lo hago yo, a la investigación en comunicación, lo sabemos muy bien. La información es un recurso crítico que también debe medirse en relación a el costo-beneficio, ¿no? ¿Cuáles son los costos de acumular más información y en función de qué beneficios, digamos, de cuánta información obtenemos? En ese caso, lo que hay que tener siempre en cuenta, nos dice Elster, es que tenemos dos riesgos. El riesgo de de reunir pocas pruebas, y también el riesgo de que los costos de reunir todas las pruebas que necesitamos sea tan alto que supere al beneficio que obtenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién se rescata en un naufragio? ¿Vieron hace unos meses cuando hubo esos naufragios masivos en las costas europeas de inmigrantes, en las costas europeas, sobre todo en las costas italianas, por ejemplo, que había algunas organizaciones humanitarias que iban con los botes, las embarcaciones a tratar de ayudar a los náufragos, ¿no? Y a salvar gente del mar, porque los estados de esos países europeos no los ayudaban. Varios de estos integrantes de organizaciones humanitarias contaban la desesperación que implica tener que elegir a quién salvar, ¿no? Cuando llegan mucha gente y son pocos los que ayudan, hay que elegir a quién salvar. ¿Cómo se eligen las pruebas? ¿No? El deseo es ayudar a los náufragos y llevarlos a tierra, salvarles la vida. En esa situación, ¿cómo reunimos información sobre las oportunidades que tenemos de salvarle la vida a una persona o no?
no es posible, digamos, ahí necesariamente se actúa en base a prácticamente nula información, ¿no? También cuando hay que tomar, por ejemplo, cuando los médicos empezaron a atender los pacientes de COVID-19, cuando había escasísima y todavía hay muy poca información sobre digamos, qué características tiene la enfermedad, qué tipo de síntomas provoca, cómo ataca, cómo se contagia, cómo se previene, etcétera. Ahora por ahí sabemos un poquito más, ¿no? Pero igual hay mucho que no se sabe todavía. Pero en los primeros meses, ¿cómo atender a esos pacientes? ¿Qué prácticas efectuar que fueran más eficaces o menos eficaces? Digamos, hay un montón de decisiones que se toman con escasísima información y que necesitan ser tomadas y de las que dependen, una vez más digo, todo lo que estamos hablando, piensen que todo tiene ejemplos sumamente cruciales para la vida de las personas y para los grupos sociales y para las sociedades en sí, ¿no? O, digo, por eso también los médicos desarrollan los protocolos, vieron que, o tal vez sepan que en situaciones de emergencia, sobre todo eso, los médicos que actúan en situaciones de emergencia, en catástrofes, en siniestros, no sé, en derrumbes, en incendios, en temblores, tienen protocolos de acción cuando además, por ejemplo, o como ocurrió en otros países ahora durante la pandemia también, cuando tienen que decidir a quién salvar y a quién no, cuando tienen recursos limitados o porque son pocos los médicos o porque no tienen lo que sea, camillas, respiradores o lo que haga falta para la cirugía o elementos, digamos, materiales, cuando los recursos humanos o materiales son escasos y hay que tomar una decisión ante la catástrofe, a qué personas salvar y a cuáles no, hay protocolos de acción que quitan esa responsabilidad de los sujetos individuales, ¿no? Porque están pensando en esto, en los riesgos en que implica considerar todas las pruebas. Para hacer una evaluación exhaustiva de a quién tiene más probabilidades de sobrevida y quién no, digo, hasta que hagan la evaluación, puede ser que mueran todos los pacientes. Entonces, en ese momento que Elster le llama de hiperracionalidad, ¿no? Cuando se elige en estas situaciones se elige buscar todas las pruebas y entonces el costo de buscar todas las pruebas en realidad es mucho mayor que el beneficio, digamos, y termina siendo no racional buscar todas las pruebas necesarias. Digo, en esas instancias en que se pierde ya la oportunidad de actuar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que termina reconociendo Elster? Es que en realidad todas las creencias basadas en información se basan en probabilidades, ¿no? No en cálculos exactos, digamos. Entonces, fíjense cómo en el último eslabón de los principios explicativos, de la hipótesis explicativa de la teoría de la acción racional según Elster, empieza a hacer agua y muestra que en realidad el último eslabón deja de ser racional. Porque la mayoría de nuestras acciones está basada, o de nuestras creencias sobre nuestras oportunidades, en realidad nunca es un cálculo exacto, sino que está basado en un cálculo de probabilidades, de lo que es más probable que suceda y qué es lo que no. Son probabilidades subjetivas. Bourdieu le va a llamar pálpitos informados, ¿no? Tenemos algunas razones o hemos aprendido de algún modo que este tipo de cursos de acción pueden dar más resultado que otros, pero en realidad no lo sabemos, ¿no? Eso no es una ciencia exacta. Entonces, bueno, digo, este último punto de la información es como un punto crítico también de la teoría de la acción racional. Entonces, recapitulando la clase de hoy, hemos trabajado la hipótesis explicativa de la teoría de la acción racional según Elster. Tiene para Elster 4 elementos, o sea, deseos y oportunidades, que son los 2 elementos que aparecen en todas las teorías de la acción racional, y creencias y evidencia o creencia e información, que son los otros 2 puntos que agrega Elster, y él va a mostrar las complejidades de las relaciones entre los 2 primeros y
los dos últimos justamente para ir mostrando también las complejidades del enfoque de la teoría de la acción racional. Bien. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Comentarios? Buenísimo. Bueno, buenísimo. Mi propuesta era que cortemos aquí la clase teórica, no que cortemos la conexión, por ahí descansemos un ratito, si quieren buscarse un mate, un agua, estirar las piernas y Nati, ¿te parece que en 5 a las 6 largues la clase práctica? 7 minutos quedan. ¿Les parece? Sí, Dale. perfecto. Bueno, yo corto la grabación del teórico, descansamos estos 7 minutitos, no nos vayamos de la clase, si les parece, o sea, no nos vayamos de la conexión, y a las 6 en punto arranca Natalia clase práctica, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Bueno, hasta luego. Chao.